Bien, gente, seguimos con el tercer segmento. Bien, hablemos ahora de lo que es el segmento de la columna dorsal, ¿sí? Las vértebras de este segmento ya tienen alguna diferenciación, ¿eh? Unas de ellas son la aparición de carillas articulares, no solamente ya en las apófisis transversas, sino en los cuerpos vertebrales. Estas carillas articulares, que son accesorias, están presentes para la articulación con la cabeza de las costillas. Entre cada una de las vértebras, la parte posterior, el arco posterior de la costilla va a articular allí para luego dirigirse hacia los lados y hacia adelante. Otra característica que tienen estas vértebras en relación a otros segmentos es que su cuerpo ya comienza a ser un poco más robusto, al igual que son más robustas las apófisis transversas y las apófisis espinosas, ya que en ellas se insertan músculos que son más poderosos. Lo último es que el diámetro del orificio medular es más pequeño que en las cervicales porque también disminuye el diámetro de la médula espinal. Las vértebras lumbares, en número de 5, constituyen el segmento obviamente lumbar. Obviamente aquí ya el cuerpo tiene un tamaño importantísimo, ya que soportan bastante peso, y sus apófisis transversas y espinosa son cortas y robustas, ya que, como dijimos antes, al igual que eh, en el segmento dorsal, los músculos que se insertan en ella son músculos que son poderosos y que realizan mucha fuerza, ya que son parte de los músculos que nos permiten poder estar en bipedestación, es decir, estar de pie. Una imagen acá que estamos viendo es lo que son los discos intervertebrales, es decir, esa porción de cartílago que se encuentra inserta entre las vértebras para disminuir la fricción, el roce y el desgaste. Y otra cosa que estamos mostrando acá son los orificios o agujeros de conjugación que se dan entre la vértebra superior y la vértebra inferior, que es por donde discurren los nervios espinales. ¿eh? Es decir, tanto los nervios espinales son nervios mixtos, son nervios tanto motores como sensitivos, y su trayecto se realiza a través de estos orificios, que son orificios que en realidad están conformados por estructuras de las vértebras adyacentes, tanto de la superior como de la inferior. Bien, la columna sacra está dada por entonces la fusión de cuatro, la mayor parte de las veces cinco vértebras sacras, dando lugar al hueso sacro. ¿Sí? La fusión de todas las estructuras de estas vértebras dan lugar a estructuras diferentes respecto de los otros segmentos de la columna. ¿Sí? Por ejemplo, la fusión, ¿sí?, de las apófisis transversas, de las masas laterales, dan lugar a lo que es los alerones sacros. ¿Sí? La fusión también vamos a ver que en lugar de verse de manera lateral, los orificios o los agujeros de conjugación se van a ver tanto en la cara anterior como posterior, que es por donde van a discurrir los nervios espinales. ¿eh? Son los orificios sacros, los orificios de conjugación o agujero de conjugación del sacro. En la cara posterior, ¿sí?, la fusión de las vértebras espinosas van a dar lugar a la cresta sacra media, y la fusión de lo que serían las masas laterales con las láminas van a dar lugar a las crestas sacras laterales a ambos lados. Y aquí tenemos nuevamente, sí, los orificios sacros, los orificios de conjugación. Como dijimos, el, eh, el sacro no tiene un orificio medular, sino que tiene un conducto que es estrecho, ya que la médula aquí es muy delgada, la médula espinal, incluso descienden por él algunos nervios espinales, y por último un cordón fibroso dependiente de la dura madre, que es el filum terminale, para insertarse en el coxis. Si el coxis se articula en la cara inferior del sacro, y por encima el sacro se articula con la quinta vértebra
lumbar, dando lugar a la estructura que se denomina promontorio, que es la que protruye hacia la cavidad abdominopelviana, se observa desde el interior de la cavidad abdominopelviana. Por los lados, el sacro articula con los huesos coxales o ilíacos, dando lugar a la conformación de la pelvis. Es decir, el sacro es la cara posterior de la pelvis, el ilíaco da lugar a la conformación de las caras laterales y anterior. Bueno, acá vemos, estos son sacros reales, ¿sí? La cara anterior, la cara lateral y la cara posterior, que más o menos vuelven a describir lo que vimos en la diapo anterior. El coxis es la fusión de 3, 4 o 5 vértebras coxígeas. eh, eh, Prácticamente no tiene ningún tipo de movimiento. En él se inserta, como dijimos, el filum terminale de la médula espinal y por su cara externa recibe la inserción de los músculos que van a conformar el esfínter externo del ano, los músculos elevadores del ano. En el as, sobre todo, el pubo coxígeo. Siguiendo con el eje axial, hablamos del tórax. El tórax está conformado en su cara anterior por un hueso único, medial e impar, que es el esternón. El esternón tiene un mango o manubrio que tiene una doble articulación, es una diartroanfiartrosis, articula tanto con la clavícula como con la primer costilla. Y luego el cuerpo articula con 9 de las 11 costillas restantes, ¿sí? De la 2 a la 9, articulan a través de diversos cartílagos costales, ¿sí? Por último, termina en una excrescencia eh, cartilaginosa que se denomina apéndice xifoides, es la punta del esternón. Las costillas, como dijimos antes, son 12 pares, 12 a cada lado. La primera articula en el manubrio, ¿sí? Por detrás cada una de las costillas articulan con las carillas articulares tanto del cuerpo como de las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Por delante, de la 2 a la 7 se articulan por cartílagos en forma independiente con el esternón. Las tres siguientes, es decir, la 8, la 9 y la 10, se articulan en un solo, dependiendo de un solo cartílago con el esternón, en tanto que la 11 y la 12ª no articulan por delante con el esternón. Por lo tanto, la 8, la 9 y la 10 que articulan en un solo cartílago se denominan costillas falsas. La 11 y la 12 que no articulan con ningún cartílago por delante se denominan costillas flotantes. El esternón, como dijimos, es un hueso plano, único, impar, ¿sí? Central, que como dijimos tiene una doble articulación en su manubrio, tanto para la clavícula como para la primera costilla, y luego la articulación para las costillas de la 2 a la 10, a los lados del cuerpo vertebral. Y termina en una excrescencia cartilaginosa que es el apéndice xifoides. Las costillas tienen en su segmento posterior una cabeza que es la que articula con los cuerpos de las vértebras dorsales, luego tiene un cuello y un tubérculo que es el que articula con las carillas articulares de las apófisis transversas. Luego tiene un ángulo, esto sería la parte lateral, y por delante el arco anterior de cada una de las costillas. Por debajo tiene un surco que está labrado en su extremidad inferior, que es por donde circulan el nervio, la arteria y la vena intercostales en cada una de las costillas, es decir, el paquete vasculonervioso intercostal. Aquí veríamos una visión anterior del tórax, en la cual vemos la clavícula, el esternón y las costillas,
y en la cara posterior se agrega otro hueso plano e irregular, que es la escápula o u omóplato. Segundo segmento, cintura escapular. Sin la cintura escapular está conformada por el hombro, que es la articulación de la clavícula con el omóplato. Luego, como dijimos, tenemos la extremidad superior, el brazo, cuyo hueso es el húmero, el antebrazo, conformado por dos huesos, el cúbito y el radio, y luego el último segmento, que es la mano, que está dada por el carpo, con una primera línea de huesos, que son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y una segunda línea que está dada por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Este carpo articula con 5 metacarpianos, uno para cada uno de los dedos, y los dedos poseen 3 falanges, el índice, el medio, el anular y el meñique. Las falanges son falange, falangina y falangeta, o proximal, media y distal. Y el pulgar, el primer dedo, tiene solamente 2 falanges, la proximal y la distal. En la cintura escapular, el hombro, que está dado por la articulación de la clavícula con el omóplato. La clavícula es un hueso en forma de S anterior. ¿Sí? El omóplato o escápula es un hueso que está dado en la cara posterior del tórax. Es irregular y plano. Y se articula con la clavícula a través de una apófisis, de una excrescencia del omóplato que se denomina acromion. Por lo tanto, la articulación es acromio clavicular. Tiene una segunda cavidad articular, que es una cavidad glenoidea, es una concavidad, que es la que recibe a la cabeza del húmero, ¿sí? Para conformar la articulación glenohumeral u escápulo-humeral. Esta es la verdadera articulación del hombro, la acromioclavicular. Y la segunda posibilidad de articulación es, como dijimos, con la glena, con la concavidad del omóplato, para recibir la cabeza del húmero, es decir, la glenohumeral o escápulo humeral. Este es un detalle, ¿sí?, de la articulación del hombro, en el cual vemos la clavícula, y el acromion, es decir, la articulación acromioclavicular. Secundariamente, la articulación glenohumeral, esta concavidad del omóplato con la cabeza del húmero. De resaltar aquí algunos ligamentos, como el córaco acromial, es decir, que van del acromion a otra excrescencia, a otra apófisis del omóplato, que es la apófisis coracoides, por eso se denomina córaco acromial, ¿sí? Y otros dos ligamentos que son muy importantes, como son el trapezoides y el conoides, que mantienen a la clavícula en su posición normal para permitir la articulación sin inconvenientes. ¿Sí? Aquí vemos más ligamentos, los ligamentos glenoides, más allá de los descriptos, ¿sí?, que permiten que esta articulación, que es una articulación muy móvil, la articulación glenohumeral, no se luxe, es decir, no salga de su lugar, ¿sí? Tanto los glenoides, ¿sí?, como los glenohumerales anteriores y, bueno, hay también posteriores, ¿no? Aquí seguimos viendo cómo los ligamentos, estos ligamentos que se llaman estáticos, son ligamentos que refuerzan la articulación para impedir su luxación, es decir, que salga de esa cavidad. Aquí lo vemos en vivo en un preparado anatómico, aquí lo vemos en un esquema, ¿sí? Más allá del trapezoides y del conoides para la clavícula, ¿sí?, los glenohumerales y los anteriores y posteriores, ¿sí?, y el coracoacromial, que también sirve como ligamento para evitar la luxación del húmero sobre el omóplato. Bien, y como habíamos hablado ya hace unas diapos atrás, algunas articulaciones, como esta que estamos viendo, sí, como la glenohumeral,
tiene ligamentos, ¿sí? Estos ligamentos a los que nos referíamos en las diapos anteriores son los ligamentos que se denominan estáticos o pasivos, ya que son cordones fibrosos, resistentes, gruesos, con fibras colágenas, con fibras elásticas, que unen ambos huesos entre sí y que limitan los movimientos anormales de la articulación para evitar que las superficies articulares se desencajen, es decir, se luxen, ¿sí? Salgan de lo que es la dinámica articular. Permiten los movimientos normales de la articulación, limitan los exagerados o normales para evitar las luxaciones. ¿Cuáles son estos ligamentos pasivos o estáticos? El coracohumeral, los glenoideos, los glenohumerales superior, medio e inferior y el coracoacromial. Pero a esto, en esta articulación glenohumeral, se agregan los que se denominan ligamentos activos. ¿Qué son? Son los tendones de los músculos que rodean la articulación. Y gracias a la fortaleza que tienen estos tendones, ¿sí? Justamente derivada de la fuerza que ejercen los músculos, también ayudan a mantener la articulación que es tan móvil en su lugar, evitando las luxaciones. ¿Cuáles son? Son los tendones de los músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Estos, como obviamente no son simplemente cordones fibrosos estáticos, sino que son tendones de los músculos que se insertan en las proximidades de la articulación, son por lo tanto activos, no son meramente pasivos o estáticos. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de la extremidad superior. Reitero lo que dije antes, sí. Habitualmente se le dice brazo, en realidad es la extremidad superior, va desde el hombro o desde la articulación glenohumeral, mejor dicho, hasta los dedos, ¿sí? Tiene tres segmentos: el brazo, cuyo esqueleto óseo está representado por el húmero; el antebrazo, ¿sí? Que está representado por dos huesos, el radio y el cúbito, ¿sí? El radio hacia lateral, el cúbito hacia medial; y por la mano, en la mano tenemos las dos líneas de huesos que conforman el carpo, los metacarpianos y las falanges que conforman los dedos. Bien, y aquí vemos sí, lo que es el esqueleto óseo del brazo y del antebrazo. En el brazo, como dijimos, el húmero; la cabeza, que es la que articula con la glena, la articulación glenohumeral o escapulohumeral; y la que habitualmente se denomina la pala del húmero, que es la articulación distal, la que conforma la parte proximal de la articulación del codo. La otra parte de la articulación del codo, la parte distal, está representada por los huesos del antebrazo. Como dijimos, el radio hacia lateral, el cúbito hacia medial. ¿Sí? La articulación del codo, como lo que decíamos recién, ¿sí? Lo que es la pala humeral, con la articulación entre el radio, ¿sí? Hacia lateral, el cúbito hacia medial. Esta es la articulación del codo, en este esquema, en donde vemos algunos detalles, como la cabeza del radio, que es la que va a articular, ¿sí? Con uno de los cóndilos que conforman la pala del húmero, ¿sí? Obviamente, por encima del cóndilo se encuentra otra accidente del hueso, que es el epicóndilo. Son lugares de inserción muscular, ¿no? Y hacia medial encontramos la otra parte de la articulación del húmero, que es una tróclea, es como si fuera un carretel de hilo, que articula con la apófisis del cúbito, que es la apófisis coracoide, ¿sí? Esta es una articulación, el resto de la articulación del codo. Por encima de la tróclea humeral tenemos otro accidente óseo en el húmero, que es la epitróclea, está por encima de la tróclea.
esta depresión que existe en el húmero es la fosa coronoidea. Y en la cara posterior tenemos una excrescencia del cúbito que se denomina olecranon, ¿sí? Y que inserta en la fosa epitrocleo-olecraniana u olecraniana. ¿Sí? El olecranon es quizás la parte más saliente del codo, es esa forma de saliencia de pico que tiene nuestro codo, ese es el olecranon que pertenece al cúbito. Obviamente, tiene una cápsula articular que va de la parte ósea de uno de los huesos de la articulación hasta la parte ósea de los otros dos huesos de la articulación. Por dentro, obviamente, tenemos también la cápsula sinovial o membrana sinovial, como queramos decirle, y lo que vemos aquí son las superficies articulares que están recubiertas por cartílago para evitar el roce entre el hueso. Por fuera de todo esto, por fuera de todo lo que es la cápsula articular, existe una acumulación de una grasa densa, que son bolsas, se llaman bolsas serosas, que son las que evitan los traumatismos directos sobre las articulaciones. En este caso, sobre la articulación del codo. Aquí vemos en hueso directamente, ya dejándole de lado el esquema, lo que es el húmero, ¿sí? Con la fosa epitrócleo-olecraniana. Este es el olecranon, ¿sí? Que es la saliencia del codo que todos podemos tocar desde el exterior. Y esta es la manera de articular, ¿sí? Del cúbito con la tróclea y del radio con el cóndilo. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que vimos antes, con parte de la cápsula articular y por dentro la membrana sinovial y obviamente aquí las superficies articulares rodeadas por cartílago. Lo mismo, sí, obviamente como toda articulación también posee sus ligamentos, por sobre todas las cosas los ligamentos colaterales, tanto húmero cubital como húmero radial, y este, ¿sí? Este que es un ligamento anular, que es el que permite que el radio gire sobre su eje longitudinal en los movimientos como vimos antes de supinación, es decir, colocar la palma y la cara anterior del antebrazo hacia arriba, hacia la parte superior, o de pronación, todo lo contrario, ¿sí? Colocar el dorso de la mano y la cara posterior del antebrazo hacia arriba. Este ligamento anular es el que permite que el radio gire también en su eje longitudinal sin salir, sin luxarse de la articulación. Ya vamos a ver cuando veamos la patología, sobre todo en los chicos, de lo que se denomina pronodoloroso, que está relacionado con este ligamento. A su vez, en el antebrazo, ¿sí? Entre el cúbito y el radio existe esta membrana de tejido fibroso, que es la membrana interósea, que está atravesada por nervios, por vasos, por la arteria interósea, pero que aparte sirve como un anexo más de la articulación entre el cúbito y el radio para los movimientos que dijimos antes, sobre todo de pronación y de supinación. ¿eh? Pasemos ahora a la mano, ¿sí? La mano, la muñeca, la articulación de la muñeca está formada por el cúbito hacia medial, el radio, ¿sí? Hacia lateral y los huesos del carpo, particularmente obviamente la primera línea de los huesos son las que del carpo son las que articulan con el cúbito y el radio, es decir, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. El pisiforme habitualmente articula exclusivamente sobre el piramidal, pero estos tres huesos son los que articulan directamente con los huesos del antebrazo. En la segunda línea, ¿sí? Tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. A partir de allí, un metacarpiano,
para cada uno de los huesos, para cada uno de los dedos, perdón, y luego las falanges, proximal, media y distal, o falange, falangín o falangina y falangeta, excepto en el pulgar que tenemos la falange proximal y distal, es decir, solamente dos falanges. Lo mismo, ¿sí? En evidentemente un esqueleto, ¿sí? Una parte exclusivamente ósea, y en una radiografía de frente de la mano, en la cual se ven las estructuras que estuvimos nombrando recién. Esta es la articulación de la muñeca entre el cúbito, el radio y el carpo, por sobre todas las cosas, la primer línea de los huesos del carpo. Lo mismo, el radio, el cúbito, esto se denomina apófisis estiloides, ¿eh? Estas saliencias que son obviamente para la inserción de músculos. La primera línea del carpo, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La segunda línea, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Y luego los metacarpianos. Y como toda articulación que tiene un buen movimiento, un gran movimiento, ligamentos colaterales, del cúbito al carpo. El cúbito también lo pueden encontrar como ulna, se puede nombrar el otro nombre que acepta es la ulna. El radio, el ligamento radiocarpiano, los ligamentos cúbito radiales o radiocubitales, como quieran llamarle, y varios que van entre los huesos propios del carpo, ¿sí? Para reforzar la articulación, y luego ligamentos que van entre los metacarpianos, ¿sí? Y entre las falanges. Obviamente, como dijimos antes, estos ligamentos, que son ligamentos pasivos, ligamentos estáticos, son los que van a limitar los movimientos de la articulación para evitar lesiones sobre la misma. Si vamos sobre la cara palmar, uno de los ligamentos que más importancia cobran es el ligamento carpiano palmar, o ligamento anular del carpo, también denominado. ¿Por qué toma importancia? Bueno, porque por debajo de él pasa el nervio mediano, uno de los tres nervios, ramas del plexo braquial, que van a culminar con la inervación de la mano, y muchas veces este ligamento se retrae, se fibrosa y atrapa al nervio mediano cuando discurre por debajo de él, conformando lo que se denomina eh, síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Que es una patología que realmente es muy molesta, provoca mucho dolor, mucha impotencia funcional en la mano, que se da justamente por lo que dijimos, ¿no? Por la retracción del ligamento anular del carpo que atrapa en su recorrido al nervio mediano, que obviamente la mayoría de las veces tiene que ser quirúrgica llevando a la sección de este ligamento para evitar que el mediano siga siendo atrapado y lesionado allí. Esto es un preparado anatómico en el cual vemos la articulación de la muñeca con el ligamento anular del carpo, en esta flecha que lo está indicando, ¿sí?